Hermanos, la aparición del Internet ha llegado a torcer muchos conceptos, especialmente en las nuevas generaciones, y me refiero a los que han nacido, por ejemplo, después del año 2000, que es una generación de gente que no tiene claro qué es el éxito o lo que quieren en la vida, o que tratan de sobresalir por cosas que realmente no tienen mérito. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la aparición del Internet y las redes sociales, los programas, las apps para citas, etcétera. Y me explico. Antes, cuando una persona era famosa, era porque tenía un talento que la hacía mejor a los demás, donde sobresalía, la persona se especializaba en eso, ya sea estudiando o entrenando, y tenía un talento con el que sobresalía. La apariencia física llegaba a ser nada más como un estatus de diferenciación, como un tipo de moda, pero no el motivo por el que realmente las personas eran famosas. Hoy en día es al revés. Vemos, por ejemplo, cómo el acceso al Internet y a las redes sociales ha hecho que muchas personas traten de sobresalir por motivos que no conllevan ningún mérito realmente. Entonces, la sociedad, en especial los hombres, se han ido haciendo cada vez más blandos y superficiales. Hoy en día, por ejemplo, se premia con popularidad, dinero y fama a una persona que sale mostrando su cuerpo en las redes sociales, que ha tenido algún tipo de escándalo sexual o gente que no ha hecho absolutamente nada más que andar por ahí mostrándose como Paris Hilton, que incluso les inventaron un tipo de palabra como un socialité, como para darles algún tipo de labor o trabajo o algún tipo como de no hacer nada, tiene un nombre. Y son personas que se dedican nada más a andar de aquí por allá y salir en redes sociales y en eso basan su fama y muchos los quieren imitar. Muchos los quieren imitar. Incluso hoy en día cualquier persona se hace un canal de YouTube y la tan añorada fama se siente más cerca de la mano porque antes una persona para ser famosa tenía que salir en televisión y ser seleccionado para salir en un programa de televisión era realmente un mérito. Y cuando uno veía a alguien en la televisión era porque esa persona había hecho los puntos necesarios, tenía el talento necesario o la preparación o el entrenamiento para que realmente alguien se fijara en él y pudiera salir en televisión. Hoy en día las redes sociales han tomado por completo esta área y popular se hace cualquiera. ¿Y cuál es el objetivo que tienen las nuevas generaciones para hacerse populares? Pues nada más exaltar su persona. En otras palabras, un narcisismo puro porque las nuevas generaciones son sumamente superficiales y narcisistas. La idea de este tema se me vino porque hace poco vi este documental de los Chicago Bulls llamado The Last Dance, donde se muestra todo el camino que tuvo los Chicago Bulls para ganar los 6 campeonatos y las bajas y altas que tuvieron y cómo cada uno fue creciendo en su desarrollo atlético y profesional. Y me recordó, por ejemplo, yo que crecí viendo este equipo, cómo antes uno veía a estas personas y no eran famosas porque hacían un tweet polémico, sino porque se partían en la cancha, sudaban, salían golpeados, jugaban enfermos, con náuseas, con gripe, y cada año venían atléticamente más desarrollados y lograban cosas que se consideraban imposibles. Y antes la sociedad crecía con estos modelos de superación personal basados en el esfuerzo de cada persona por sobresalir, en su inteligencia, en su esfuerzo. Antes incluso eran muchísimo más famosos los grandes jugadores de ajedrez que ahora. E incluso vemos excepciones modernas, como por ejemplo Elon Musk, y la mayoría de gente no sabe quién es o empiezan a asociarlo con teorías de conspiración que salen de aquí mismo de las redes sociales y del Internet y los empiezan a desvalorizar. Cuando antes, cuando una persona, un empresario hacía este tipo de cosas, como por ejemplo en su momento lo fue Bill Gates, que yo me acuerdo cuando él empezó a crecer cada año en fortuna e iba saliendo en los periódicos de mi país cómo se iba convirtiendo cada vez en un hombre más adinerado y cómo Microsoft iba creciendo, pues eran vistos con un tipo de admiración inmensa. Hoy en día las nuevas generaciones, en especial los que han nacido después del año 2000,
han crecido con una visión de teorías conspirativas donde este tipo de esfuerzo masculinista de personas que vienen de personas de antes que eran de verdad, los empiezan a asociar con teorías illuminatis, conspirativas, conspiranoicas, y empiezan a desvalorizar el esfuerzo de vida que estas personas han hecho en pro de creerse más listos que los demás. Entonces, vemos un periodo donde las nuevas generaciones toman a las personas que sí han luchado en la vida y que eran un modelo de superación antes y los empiezan a destruir poco a poco porque ya no tienen ese fuego interno, esa inspiración y motivación para crecer y hacer cosas iguales o mejores o por lo menos tomarlos como un ejemplo para crecer en su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad cayó en un hueco de idiotez desde el Internet, desde las redes sociales, donde las personas que son justamente los modelos de superación los hacen sentirse a las nuevas generaciones como menos y los empiezan a atacar. Y si hoy en día vemos, por ejemplo, la mayoría de deportistas se hacen famosos porque hicieron un tuit polémico, se hacen famosos porque posaron en X revista, porque están saliendo con tal actriz, por este tipo de cosas, y lo que es el esfuerzo propio, personal, la innovación, el desarrollo, el esfuerzo que pone cada persona en salir adelante ha pasado a un segundo plano. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que tenemos una generación millennial sumamente débil, una generación que no tiene clara cuál es la masculinidad, ni cuál es el mérito personal que tiene la persona en su desarrollo y la responsabilidad que cada quien tiene con su crecimiento. Entonces, luego llega el movimiento feminista, por ejemplo, y empieza a atacar la masculinidad y toma a este pequeño grupito de hombres, obviamente seres de luz también, pero general hombres, y les empieza a decir que ser masculino es malo. Entonces se resalta la imagen del deportista atractivo que salió en una revista de moda y no la imagen del deportista que se reventaba en un gimnasio y que en la cancha lo dejaba todo. Resultado, una caída en lo que es la motivación de muchos hombres jóvenes para hacer deporte y un incremento, por ejemplo, en los que gustan de los videojuegos. Que yo no digo que tengan nada de malo, está demostrado que científicamente desarrollan ciertas áreas del cerebro, pero cuando vemos empieza a aumentar la obesidad y empieza a aumentar la obesidad y baja la testosterona en el hombre y pones la televisión y te sale un anuncio de Gillette donde dicen que la masculinidad es mala. Llegas a la escuela y al colegio y te enseñan que andar con pares no representa nada malo, que es normal, que es aceptable, que de hecho hice un video de eso que está en MGTOW TV y en mi página de Writing, y empiezan a verlo como una forma normal y empieza el feminismo a colarse de una forma muy elegante en las aulas, en los colegios, en los libros de texto, entre las letras, entre líneas, entre palabras de lo que dicen los profesores y en especial en las universidades. Y empezamos a ver una sociedad de jóvenes que se ofenden por cualquier cosa. Antes se premiaba el libre debate. Y cuando usted iba a la universidad, usted iba a que le desafiaran sus creencias. Hoy en día la mayoría de personas, en especial los chicos jóvenes, es imposible llevarles la contraria en un tema que ellos ya tienen como asimilado porque se ofenden y por eso les dicen generación snowflake en inglés o copos de nieve. Porque son generaciones sumamente suaves, blandas, que no tienen motivación, que no tienen deseos de salir adelante, que consideran que ser famoso es una selfie, una foto, un escándalo sexual. Y no tienen figuras de dónde apoyarse como si lo sabían antes para desarrollar una masculinidad sana, una masculinidad en negocios, una masculinidad en estudios, una masculinidad en superación personal y están tomando como modelos más que todo a youtubers. Que si tal youtuber tiene tantos seguidores, que si tal youtuber sacó un video, que voy a ganarme la vida con YouTube en vez de ponerme un negocio, en prepararme, en estudiar. Y se empieza a hacer un tipo de sociedad light,
hueca, sin sentido, con gente sumamente sensible que acepta ideas descabelladas y hasta trastornos mentales como algo normal y empiezan a criticar a las personas y hasta les ponen el calificativo de boomers. Y empiezan a argumentar ya no con ideas, sino con ad hominems. Y tratan de ridiculizar a las personas que no piensan como ellos porque son generaciones que no están preparadas por el debate. Incluso antes era muchísimo más normal que la gente fuera y comprara un libro y desarrollara su inteligencia, lo cual para mí es una gran parte de la masculinidad, lo que es autoeducarse, cultivarse, aprender algo. Hoy en día eso no es así, así como por ejemplo los videojuegos hacen que la persona pase delante de un televisor por horas, horas y horas o una computadora y que no salgan a hacer ejercicio, lo cual incrementa la testosterona y para mí tiene gran mérito como parte de la masculinidad sana. Así igual la gente hoy en día no está leyendo, no está estudiando, les da pereza, prefieren pasar viendo televisión, YouTube, prefieren pasar en videojuegos y tenemos una generación físicamente mal preparada. Antes no. Incluso nuestros abuelos tenían una condición física muchísimo mejor que la que tiene cualquier persona promedio de 30 años hoy en día. Yo recuerdo que mi abuelo caminaba a veces 42 kilómetros en un solo día con una carreta y un par de bueyes para ir y traer cosas al hogar. Hoy en día la gente, si tiene que ir a comprar algo, agarra su puto carro, se va y lo compra y se devuelve aunque esté a 200 metros de su casa. La gente no se está preocupando tampoco por comer bien. ¿Por qué? Porque es una generación que no le importa su cuerpo, que no le importa su físico, que prefiere acceder a comidas que no son saludables, que les contaminan el cerebro, porque el cerebro se alimenta de grasa y azúcar y si se consumen los azúcares y las grasas incorrectas, la gente se va haciendo cada vez más tonta. Y esa es la verdad. Y son generaciones que se están alimentando mal, que no tienen capacidad de raciocinio y que el nivel de inteligencia en muchos países está descendiendo por este motivo. Y lo peor de todo es que hay una parte de la inteligencia que es heredable y están, a pesar de que bajo la tasa de natalidad están teniendo hijos que están naciendo como generaciones cada vez más tontas en civilizaciones que son cada vez más tecnológicas. Entonces, después viene el resultado de la aceptación social de este tipo de sociedad que se ha creado, que es la censura. Entonces tenemos que todos los hombres de antaño que murieron en guerras, que ofrecieron su vida en luchas personales por tener libertad de expresión, pues hoy en día la entrega y el arrojo, que en algún momento eso fue valorado, apreciado y aplaudido por las naciones del mundo entero, ya no tiene ningún tipo de importancia porque las generaciones actuales han construido una sociedad basada en sentimientos y no en factos, no en hechos. Hoy en día las nuevas izquierdas están promoviendo que si usted se siente ofendido, entonces ha sido víctima de algo. ¿Y cuál es el punto de enfoque? La carpeta donde caen los dardos de todo este tipo de ataques, el hombre blanco heterosexual. Y eso es un triunfo que ha tenido el feminismo en la sociedad moderna. Y otras alas del feminismo como las que toqué en este video, que voy a dejar abajo los enlaces a mis canales paralelos para que lo escuchen. Y a mí me sorprende, e incluso lo digo, yo estuve a punto de cerrar mi canal y mi página de Facebook cuando me di cuenta que había muchos hombres que siguen esta filosofía, que siguen alas del feminismo como la LHWGT y que ven eso bien. Me decepcionó tanto ver que hay hombres que se dicen MGTOW, pero que por otro lado apoyan esa ala del feminismo que sentí asco, y es que no se llegan a dar ni siquiera cuenta porque han crecido en una sociedad apestosa y no son conscientes de la propia feminización que están sufriendo sus mentes. No son conscientes ni tienen claro qué es la masculinidad. Yo creo que hay muchos, incluso por acá, que siguen creyendo que ser masculino es tener muchos seres de luz al lado, cuando eso no es verdad.
Para mí la persona que sale a hacer ejercicio, que se motiva en algún empresario, en vez de andarlo destruyendo en las redes sociales con teorías conspiranoicas, Illuminatis, que no sé de dónde salieron, una persona que quiere crecer en los negocios, que quiere hacer ejercicio, que quiere alimentarse bien, para mí esos son mucho más motivos de masculinidad que lo que se nos vende hoy en día. Y tampoco compro ese discurso de nuevas masculinidades. La masculinidad es la misma de siempre y no es mala, es beneficiosa, levantó imperios, salvó países, hizo ciencia. Y me parece sumamente triste la débil masculinización, la débil masculinidad, perdón, que hay en las generaciones actuales. Incluso creo que no está de más el mencionar el asunto de Hollywood, de Disney, como parte de los culpables de este proceso. ¿Por qué? Porque lo que se enseñan en estas cintas se ven desde que se es niño y se le enseña tanto al ser de luz como a ser tratada como una princesa rescatada por un caballero blanco, y a los hombres se les enseña una masculinidad mangina, que eso ni siquiera es masculinidad, pero se les enseña a ser manginas desde niños. Y luego a esto se le suma el proceso de crianza, la destrucción, y quiero ser muy enfático en esto, la destrucción del núcleo de la sociedad que es la familia. La familia tradicional está siendo destruida y está siendo atacada, y desde mi concepción esto viene desde el feminismo, y hay muchos hombres que sin saberlo están apoyando alas de este movimiento y al mismo tiempo se dicen mixtados. Entonces, vienen y compran el discurso que les venden de que el tradicionalismo es malo, cuando el tradicionalismo no es malo. A ver, la especie humana evolucionó por siglos, de siglos, de siglos, de siglos, de la misma forma, con los mismos conceptos de núcleo familiar, porque a base de prueba y error se dieron cuenta de que era lo que funcionaba y era lo que movía la sociedad, lo que levantó imperios, lo que hizo desarrollarse el mundo. Y hoy en día todos estos sistemas y patrones han sido atacados y están siendo destruidos, incluso por nuevas concepciones de adopción parental, y ustedes saben a lo que me refiero cuando digo con nuevas concepciones de adopción parental, donde la idea de la familia, el núcleo familiar en sí, está siendo atacado. Y parte del problema de esto es la simplificación de las ideas. ¿A qué me refiero? Las personas siempre han buscado una salida rápida que les explique las cosas de una forma sencilla y que no conlleve mucho esfuerzo. Y voy a poner un ejemplo. La mayoría de personas no tiene una opinión personal de nada, simplemente repiten lo que dicen en los medios de comunicación. Y los periodistas tienen la capacidad de implementar en la mente de las personas las ideas que quieren, y por eso los medios de comunicación pueden ser armas de control social, porque las personas, en vez de detenerse a pensar, de adentrarse y de investigar en las cosas, compran las ideas que les venden la televisión y el internet. Entonces la mayoría de gente no tiene un criterio propio, sino una opinión simplista, que es la idea de alguien más que puede venir direccionada a la manipulación social. Entonces, ahí es donde tenemos, por ejemplo, la base del ataque al hombre blanco heterosexual de hoy en día. Entonces, se empiezan a llenar los medios de comunicación de feministas, de ideas progres, y la gente, por pereza a investigar, simplemente adopta estos conceptos porque desde arriba parecen muy buenos, pero no se detienen a pensar en los mismos realmente. Entonces luego empezamos a ver una sociedad que se ofende cuando alguien empieza a darle criterios e ideas que son distintos. Entonces ahí es donde empiezan a caer los procedimientos de censura que ya estamos viendo, que antes la libertad de expresión era un derecho de cada persona, y hoy en día está quedando en manos de multinacionales muy poderosas, privadas. Ya el Estado básicamente está perdiendo el control sobre la libertad de expresión y lo están tomando las grandes corporaciones. Entonces, parte del problema de esto que está pasando con estas nuevas generaciones es la simplificación de ideas. Entonces, por ejemplo, vemos donde la gente le empieza a dedicar más tiempo a las teorías de conspiración que a estudiar ciencia realmente. ¿Por qué? Porque así como nos cuesta crearnos
un criterio sobre algún problema histórico, social que hay en una sociedad y simplemente adoptamos lo que vimos en las noticias porque de reojo nos pareció bien, así las personas de hoy en día, en su inmensa mayoría, están copiando las ideas más simples y descabelladas que ven, por ejemplo, en teorías de conspiración, porque los hace sentirse intelectualmente superiores porque han descubierto un engaño que no se sabía supuestamente y que ahora lo saben y que han logrado armar una teoría completa y han descubierto un engaño y les da una falsa sensación de inteligencia y de superioridad. Pero llegar y adentrarse a estudiar ciencia, eso es complejo y eso nadie lo hace. Y por eso las teorías de conspiración triunfan hoy en día. Por eso la inmensa mayoría de personas creen que el hombre nunca fue a la luna, cuando es un triunfo de nuestro género, de nuestro sexo, abismal en la historia. Y la mayoría de personas te van a decir, no, no, es que no, mira las pruebas que te voy a dar, las vi en internet. No las hizo un científico, las hizo un fulano, pero la puso en internet y todo parece que tiene sentido. Entonces usted llega y les da algún tipo de raciocinio al respecto. Y son personas que se cierran y se niegan porque tienen la cabeza cerrada a nuevas ideas o a cosas que contradigan sus visiones preestablecidas del mundo. ¿Por qué? Porque cuando usted les empieza a las personas a desmenuzar científicamente los hechos, les va a costar tener la humildad de aceptar que cometieron un error y que fueron engañados por alguien más. Por eso Mark Twain decía que es más fácil engañar a una persona que convencerlo de que ha sido engañado. Y es parte de la debilidad mental y de la masculinidad baja que tienen las generaciones actuales. ¿Y esto a qué problema conlleva? Todo esto es un constructo social que está unido a lo que estamos viendo hoy en día con la criminalización de la masculinidad. Llega un grupo de personas y simplifican el constructo social y el total de los problemas que tienen, por ejemplo, los seres de luz en la sociedad y buscan un solo culpable, el hombre. Y si es blanco y heterosexual, es muchísimo peor. Y si usted no se siente víctima, es porque eres victimario de alguien más. Y si usted es, por ejemplo, un hombre de color y, por ejemplo, trans, usted es muchísimo más oprimido en la sociedad que si fuera solamente hombre de color. O sea, entre más áreas abarque la persona en los grupos minoritarios actuales, más victimización tiene y más culpa recae sobre las personas que no cumplen esos criterios. Y estos son cosas que han desembocado en el aprendizaje de las generaciones actuales. Y yo no me quiero imaginar este grupo de personas que nació en el año 2000, que tanto critican a los boomers por ser tradicionalistas, y que este grupo de personas que nació después del año 2000, yo no me quiero imaginar la sociedad que van a construir de aquí a 20 o 30 años. Porque tiempos duros crean sociedades fuertes y prósperas crean buenos tiempos y buenos tiempos crean personas débiles. Por eso, las personas que tanto critican a los boomers son un grupo de idiotas, porque los boomers son una generación que salió de la postguerra y que levantó al mundo de una crisis económica. Fueron una generación que logró salir adelante y hacer innovaciones científicas sin paralelo. Y hoy en día, la mayoría de las invenciones de estas personas son objeto de burla de los millennials y son mitificadas con algún tipo de teoría conspiranoica que no le despierta el interés científico a las nuevas generaciones, sino que se dedican, en vez de aprender, a criticar con teorías conspirativas el constructo de otros. Y aquí volvemos al mismo problema con por ejemplo, los millonarios, que muchos han construido su fortuna a base de inteligencia, inversión, tomar riesgos y capacidad intelectual, y hoy en día son vistos nada más como parte de Illuminatis. Entonces, la sociedad moderna, el hombre moderno, ya no tiene ese deseo de aprender científicamente. Se conforma con teorías conspirativas, ya no tiene ese deseo de innovar como lo hacían los millonarios a la antigua, como Warren Buffett o Bill Gates, sino que tienen nada más
la envidia narcisista de catalogarlos como Illuminatis, con un plan político detrás de que crean antivacunas y que sacan los virus para luego sacar la vacuna y curar a la gente, y entran en estos roles idiotas porque ya no tienen el deseo, el coraje que tenían los hombres de antes, que sí eran los de verdad, de decir, yo quiero ser como ese tipo, voy a montarme una empresa. Yo quiero ser como tal científico que fue a la luna, voy a hacerme astronauta. Eso ya no existe. Los hombres modernos son castrados psicológicamente. Y luego viene el aspecto que toca esta filosofía, donde vemos que hay una generación millennial de simps, como le dicen en inglés, de caballeros blancos, de manginas, donde cualquier cosa que un hombre blanco heterosexual diga es objeto de crítica porque ya no perteneces a ninguno de estos grupos protegidos socialmente, que se consideran minorías. Entonces se empieza a atacar la masculinidad y ya no tenemos solamente una generación sin hambre de triunfo, sino que tenemos una generación sin hambre de aprender y una generación mangina. Y ese es el gran problema que tienen los hombres modernos. No tienen hambre de triunfo, no tienen hambre de aprender y como consecuencia son una generación mangina. E incluso hay muchos que tienen hasta culpa de haber nacido hombres porque creen que oprimimos a alguien más y no se han dado cuenta que el premio somos nosotros mismos. Es un problema enorme que tenemos con esta generación que no sabe escuchar razonamientos, que no sabe escuchar otras ideas que no sean las que sigan los sentimientos. La razón ha pasado a un segundo plano en la sociedad moderna. Y así como, por ejemplo, en la Edad Media se humillaba a una persona usando la palabra hereje, hoy en día se acusa a un hombre y se le humilla usando la palabra machista o machirulo, como dicen las feminacas. Y durante el siglo XX se usó la palabra comunista para tildar a las personas. E incluso creo que los millennials usan la palabra de los de la esvástica para titular a cualquier persona que no piense como ellos. ¿Por qué? Porque es una generación que renunció al sentido común en pro de los sentimientos, entonces no conocen lo que es un sano debate. Y por eso en las universidades terminaron cayendo en los trigger warning para avisarle a las personas de que se va a tocar un tema que les puede romper el corazón, porque la gente ahora cuida hasta los sentimientos de los demás. Incluso en las universidades modernas hay lo que se llaman zonas libres, al menos en Estados Unidos, no sé en otras regiones, donde sí se pueden hablar de temas como se hablaba en la antigüedad antes, con la libertad de antes. ¿Por qué? Porque las sociedades modernas tienen que tener una advertencia porque alguien les puede romper el corazón por contradecir las ideas que ellos tienen ya previamente aceptadas. Entonces, el resultado, una generación débil, una generación perdida, una generación que no tiene hambre de triunfo, hambre de generar riqueza, hambre de cambiar la sociedad para bien, sino una sociedad victimista donde se es víctima o se es victimario. A las personas se les clasifica de esas dos formas. Y si eres parte de alguna minoría, pues vas a tener más voz y libertad y más derecho de opinión que una persona que forme parte de una mayoría. Porque hay poca masculinidad presente en la sociedad actual. Por lo tanto, hay menos raciocinio, menos sentido común, menos hambre de triunfo, hay menos testosterona en la sociedad. Hay menos testosterona en la sociedad. ¿Y cuál es el resultado? Pues una generación en su inmensa mayoría bastante tonta, porque esa es la palabra, y no lo digo como un insulto, sino bajo el término en sí de esta palabra. Una generación que cree que ser hombre es ser malo, que tienen una masculinidad débil, que no tienen hambre de triunfo, que no tienen hambre de aprender, sino de destruir usando pseudociencia, que no quieren crecer económicamente, sino llamarle Illuminati a los millonarios, que hacen algo por el mundo incluso. Es una sociedad totalmente con la cabeza hueca, hueca.
Y a mí me da pena porque antes los modelos de desarrollo no se basaban en qué tan polémico era el tweet, sino en los méritos personales a nivel de inteligencia y de desarrollo de las personas. A eso las sociedades actuales renunciaron. Y por eso es que mucha gente no entiende el MGTOW. A pesar, y esto lo voy a decir antes porque me lo decía un amigo en un comentario, decía que es que antes la sociedad no era así como es ahora. Eso es falso. El aspecto biológico de los seres de luz está ahí desde hace siglos de siglos. Siglos de siglos está ahí. Y una prueba de esto es, por ejemplo, libros como Madame Bovary de Gustave Flaubert, que fue censurado en su época porque tocaba este tema contra los seres de luz. ¿Ah? Están por ahí canciones, creo que de Pedro Infante, que hace poco había puesto yo en los comentarios y he visto videos por ahí. E incluso hace poco me dejaron algunos escritos sobre científicos, sobre filósofos griegos y algunos escritos antiguos del antiguo Egipto, que sí era una sociedad lo más cercano a la inclusión que se puede decir en comparación a lo que hay ahora, donde se advertía a los hombres de tener cuidado. O sea, es que el asunto no es nuevo. El asunto no es nuevo. El asunto está ahí siempre porque hay un factor biológico que interfiere en todo esto. Pero antes la gente era de armas tomar. Antes la gente no protestaba poniendo memes en Facebook, salía a la calle y tomaba las calles a la fuerza. Hoy en día, el que sale a tomar las calles para algo le dicen comunista, en mi país les dicen chancletudos, y la gente cree que es mejor quedarse a trabajar, aunque el gobierno le pase a uno por encima en sus derechos, que salir a bloquear calles y este tipo de cosas. Y yo no digo que es que esto sea correcto, yo no digo que sea correcto, pero antes la gente cuando quería lograr algo, lo tomaba y hacía que los políticos le tuvieran miedo. Hoy en día no. Las generaciones actuales no representan ningún estorbo a la clase política y por eso hacen lo que les da la gana. Por eso hacen leyes misándricas contra el hombre, porque no le tienen miedo a absolutamente nadie, porque si sales a protestar, te ponen el calificativo y te callan e incluso te meten a la cárcel si opinas diferente. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones han sido lo suficientemente cobardes para no defender la libertad de expresión y apoyar ideas que se basan en sentimientos y no en la razón. Yo hay veces que pienso que si los próceres de cualquier país de la antigüedad renacieran hoy en día, preferirían volverse a morir antes de ver la masculinidad débil que tienen las sociedades actuales. Muchas gracias.